La ley 27.401 fue un hito fundamental en la práctica y especialmente porque le da entidad legislativa a algo que hasta ese momento vivía en estándares internacionales, en regulaciones más sectoriales o incluso en normas internas. Entonces acá, digamos, el gran aporte, el gran valor de la ley es que define qué es un programa de cumplimiento y más especialmente define cuáles son los beneficios concretos que puede obtener una empresa de un programa de cumplimiento eficaz. Es decir, cómo puede contribuir para reducir o incluso para eliminar la responsabilidad ante un incidente de incumplimiento. Ese diría que es el gran valor de la ley. ¿Qué pasó hasta acá? La realidad o lo que falta, en mi opinión, es la aplicación práctica, ¿no? Generar ese cuerpo de decisiones judiciales, de criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal que nos permitan entender cuáles son detalladamente los beneficios específicos y cuantificados que una compañía puede obtener como retorno de la inversión, si se quiere, en un programa de cumplimiento robusto. Nos falta, como se llama, el enforcement, ¿no? Los precedentes judiciales que nos permitan calibrar la ley 27.401 y que las empresas y el mundo de los negocios puedan entender específicamente qué es lo que esperan los jueces, qué es lo que esperan los fiscales de una compañía, qué valor le dan a una investigación interna y qué tipo de conductas, qué tipo de colaboración específicas esperan para poder liberar o para poder mitigar las sanciones aplicables a las empresas. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de primeros pasos depende mucho del tamaño de la compañía y de la situación particular de cada compañía. Claramente las empresas que son subsidiarias o sucursales de empresas internacionales vienen ya con el tema más trabajado. Usualmente lo que necesitan es que nosotros adaptemos sus programas de integridad globales a la legislación argentina. Cuando estamos hablando de empresas locales, bueno, la situación es más variada. De todas formas, claramente la situación mejoró mucho, las compañías se las nota mucho más maduras, con mayor conocimiento, lo mismo que a los responsables de las compañías que están trabajando en estos temas. Así que bueno, si bien hay como bastante diversidad, siempre partimos por lo menos de un interlocutor del que sabe de qué le estamos hablando. Y inicialmente existe como algún prejuicio de que, bueno, podemos ir directamente al programa de integridad y lo que siempre tenemos que remarcar es que, bueno, antes de ir al programa o antes de implementar y volcar el programa en un código, en políticas, en training, lo que tenemos que hacer es el análisis de riesgo. Entonces, bueno, ese es un paso que muchas veces las compañías, incluso hoy con ya el sistema más evolucionado y más cultura de compliance en Argentina, en el mundo corporativo, el tema del análisis de riesgo, que es crucial porque, digamos, también tiene que ver con la economía, ¿no? Y los recursos que se dedican a este tipo de cuestiones. El tema es que los recursos sean invertidos lo mejor posible cuando hablamos de compliance, implica la necesidad de hacer previamente un análisis de riesgos que nos va a mostrar básicamente dónde nos puede llegar a apretar más el zapato. Bueno, ese te diría que es el punto crítico, el punto más difícil de llevar a cabo, es cómo hacemos que las normas de compliance dejen de ser algo escrito y pasen a ser algo vivo que esté, digamos, integrado en la operación diaria de la compañía. Nuestra aproximación tiene, te diría, dos aspectos fundamentales. Uno que es estructural, y esto es cómo se organiza el área de compliance en la empresa. Y lo que nosotros siempre proponemos, obviamente con ajustes o con calibraciones para el tipo de cliente y el tipo de la industria, es que el compliance no sea un área aislada, que esté integrado en la práctica de la compañía y que deje de actuar, digamos, como un policía que revisa un proceso o un proyecto terminado, que se lo incorpore, que se le dé intervención desde el primer momento en que se concibe un proyecto, una idea, un producto o un negocio nuevo. Entonces, con la gente de compliance, con los empleados, los funcionarios de compliance, trabajando en conjunto con el negocio desde el primer momento, lo que nosotros buscamos es que el compliance sea, digamos, una especie de estructura o de guardarrail que marque el camino y que no parezca al final de la idea como un freno.
esta es te diría, es la parte más estructural o desde el punto de vista de la organización. Y después, en términos de prácticas más regulares, más cotidianas, lo que nosotros siempre proponemos para hacer efectivo, para bajar a la práctica un programa de compliance, es la capacitación, los entrenamientos y la visibilización. O sea, la única forma de lograr que las normas internas de compliance pasen a ser algo vivo, que todos y cada uno de los empleados lo tengan presente y lo apliquen en el ejercicio de sus funciones diarias, es el entrenamiento y la capacitación. Esto es algo que es fundamental, te diría que es algo no negociable y además algo que tiene un gran beneficio, que es fácil de probar y fácil de darle trazabilidad si en algún momento hay que justificar o demostrar la solidez del programa de cumplimiento de la empresa. La verdad es que ahí hay como cierta confusión dentro de algunas compañías que ven el compliance como un gasto. Nosotros decimos que, bueno, es una inversión en sostenibilidad, en el largo plazo, pero bueno, nada, cuando la economía está más contractiva, y bueno, la decisión es pagar los sueldos o invertir en un programa de compliance, bueno, obviamente que las decisiones de inversión en compliance quedan en un segundo plano. Entonces, claramente, la mejora de las condiciones económicas implica digamos, un mayor desarrollo y mayor disponibilidad de esfuerzo y de tiempo para dedicar a este tipo de cuestiones, que muchas veces no, digamos, no es un gasto tan grande, muchas veces es más un recurso, digamos, es necesidad de dedicarle tiempo, voluntad a este tipo de cuestiones, ¿no? Así que en eso la mejora de las condiciones macroeconómicas obviamente ayuda, pero bueno, tenemos que pensar en que esto es también una inversión en el largo plazo. Y concretamente en este momento, bueno, muchas compañías que están preparándose para futuras inversiones, para participar en licitaciones, para participar en privatizaciones o ampliar su desarrollo en Argentina. Bueno, obviamente están reforzando todo lo que es compliance preventivo, así que en ese área también, digamos, si bien todavía no podemos decir que ya se verificó una mejora sustancial en el nivel de inversiones, sí podemos decir y ver que esta perspectiva de futuras inversiones y futuros desarrollos está generando también cierta preparación en las compañías, también en lo que hace al ámbito de compliance. Nuestro evento de compliance es uno de los primeros, si no el primero de la región, con lo cual ya tenemos el beneficio de 8 años ya de experiencia, de aprendizaje, así que ofrecemos, digamos, todo este conocimiento, todo este know-how que hemos generado con los años, que es algo que pocos eventos en la región pueden ofrecer. Nos destacamos por ser un evento gratuito que reúne a los principales representantes del sector público y sector privado para promover lo que a nosotros nos gusta, que es una conversación honesta. Digamos, este evento no es de doctrina, no es regulatorio, no venimos a estudiar leyes, no venimos a hacer teoría. Nosotros queremos un evento con un diálogo que tenga un enfoque práctico, que el sector privado nos venga a contar cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son las buenas prácticas que les han permitido sobrellevar estos desafíos, y que vengan los principales representantes del sector público y nos digan qué es lo que esperan ver de las compañías, qué es lo que esperan ver del sector privado en materia de cumplimiento de la ley, y que juntos pensemos hacia dónde puede ir este área de práctica y cuáles son los desafíos que podemos ver en el horizonte cercano. Nuestra idea es que sea un evento, más allá de las transmisiones en vivo, esencialmente presencial, y de nuevo generar un espacio de diálogo en el sector público y privado para que juntos pensemos cuáles son las mejores soluciones para nuestros desafíos cotidianos, y que tanto las empresas como el sector público se puedan llevar herramientas de acción concretas. Como siempre, digamos, el foco lo ponemos en
los que es nuestra audiencia principal, que es el mundo corporativo, nuestros clientes, que usualmente son compañías de mayor o menor desarrollo, pero que siempre tienen la preocupación de desarrollar sus negocios en cumplimiento de la normativa aplicable y de los últimos estándares. Este año vamos a tratar algunas cuestiones específicas más novedosas, como por ejemplo el nuevo Código Procesal Penal, que va a tener impacto en todo lo que tiene que ver con las investigaciones internas. Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de manejo de crisis, vamos a tener un panel de periodistas para hablar, bueno, qué es lo que ellos ven desde el mundo de la prensa en el manejo que tienen las compañías cuando se genera una situación de crisis en temas de compliance y, bueno, cuáles son los aciertos y cuáles son los errores que ellos ven, ¿no? También, obviamente, vamos a tener funcionarios públicos que nos van a hablar de, bueno, cuál es su percepción, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas en materia regulatoria, en materia de enforcement. Como siempre, va a estar la Oficina Anticorrupción, que, bueno, es el organismo que guía este tipo de iniciativas dentro de lo que es el gobierno y también, por supuesto, la visión de los estudios americanos. Todos escuchamos, bueno, todas las novedades y todos los movimientos que hubo en materia de FCPA en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump. Así que, bueno, vamos a tener profesionales americanos hablándonos de cómo ven el futuro. Vamos a tener también profesionales de estudios latinoamericanos, bueno, de distintas geografías y con distintas realidades en cada uno de sus países para ver, bueno, en cada una de estas regiones cómo se está desarrollando y cómo ven que evoluciona el compliance. Y por supuesto, la visión de las compañías que nos van a hablar de lo que están haciendo, lo que les dio resultado, lo que no, y bueno, cuáles son las mejores prácticas que pueden compartir con ustedes. Bueno, los invitamos una vez más a acompañarlos el 18 de septiembre en nuestra 8ª edición del Summit de Compliance. Es un momento para, bueno, dedicar a pensar estos temas, encontrarse con colegas y ponerse al día de las últimas tendencias. No se pierdan este evento, los esperamos como hace 8 años con los panelistas más destacados y para analizar los temas más relevantes de la práctica. No se lo pierdan.